Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. Gracias. Escuchamos el pasaje donde se nos habla de la crisis que vivió San José, la crisis que sufrió San José cuando él ve que la Santísima Virgen está embarazada y él sabe que no es de él porque él la ha respetado. Y entonces entra en una crisis porque la santidad de María era evidente, pero también estaba ahí el vientre abultado. Entonces entra en una crisis San José. ¿Y él qué decisión toma? Él hubiera podido repudiarla, él hubiera podido acusarla, pero él decidió dejarla en secreto porque de esa manera lo iban a culpar a él de que había engañado a María, que había engañado a la Virgen. Pero cuando está en estas cosas, no sabemos cuánto tiempo pasó. No sabemos si fueron horas, no sabemos si fueron días, pero fue un tiempo muy difícil para San José y para la Virgen María. Entonces, hasta que el Señor manda un ángel y en sueños le dice el ángel a José: José, hijo de David, no dudes en llevarte a María, tu esposa. Estaban esposados. Ahorita diríamos comprometidos, pero en aquel tiempo el compromiso ya formaba parte del matrimonio. El matrimonio se consumaba cuando ya el esposo iba por la esposa para llevarla a la casa donde iban a vivir. Ahí se consumaba el matrimonio, pero ya se consideraban casados, aunque cada quien viviera en su casa y estuvieran respetándose. Entonces, por eso dice María, su esposa, porque dice el ángel: José, hijo de David, no dudes en llevarte a María, tu esposa, porque ha concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces ya se da cuenta que no fue algo que pasó ya. Dice, porque ha concebido por obra del Espíritu Santo, dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Recuerden que Jesús significa Dios salva. De este pasaje, me voy a detener poquito aquí porque me pasó algo muy curioso. De este pasaje va a surgir una devoción a un San José dormido. A un San José dormido. Esta devoción, a mí yo nunca la he entendido.
nunca he entendido esta devoción, pero me di cuenta porque en una ocasión, yendo a una tienda de artículos religiosos, me encuentro con un hombre, con un señor que estaba comprando un San José dormido. Y se me hizo muy curioso a mí ver eso, San José. Y le pregunté pues sobre la devoción esta de San José. Y me decía él que era para pedirle a San José que soñara lo que él estaba necesitando, que soñara, y que si San José soñaba lo que él estaba necesitando, se le iba a cumplir, que le ponía, él me dice, que hacía papelitos y en los papelitos ponía sus necesidades, lo que le quería pedir a Dios, y lo ponía abajo de lo que supuestamente era la almohada de San José. Le ponía ahí los papelitos, pero a mí yo no entendí nunca esa devoción. Yo hasta investigué cuando me presento, veo a este señor y veo las imágenes ya de San José dormido que se estaban ahí vendiendo, porque yo dije, bueno, suponiendo que hubiese sido cierto, el hecho de poner un papelito bajo la almohada significaría una garantía de que San José lo va a soñar. Eso nos daría una garantía. Por eso yo no lo entendí, porque en ningún lugar de las Sagradas Escrituras se nos menciona a un San José que interceda durmiendo, que interceda mientras duerme, porque el milagro no los hace José. Los milagros los hace Dios. Entonces José tendría que interceder. Pero entonces San José intercede dormido. Se me hizo, por eso yo no entendí, se me hizo esto muy raro. Incluso los sueños de San José, las Sagradas Escrituras no dicen en ningún lugar que los sueños de San José se cumplían. No dice en ningún lugar, no especifican eso, que hay sueños, los que José tenía eran sueños proféticos, pero esos no tenía José ningún control, solo que Dios le quisiera hablar a José a través de sueños, y Dios puede hacerlo, y no es el único que lo ha hecho, Dios puede hacer eso. Entonces José tenía sueños proféticos, pero ¿dónde está que se cumpliera lo que José soñó? Pero si José se le dijo en sueños, no es que se cumplió lo que soñó, se le dijo en sueños lo que iba a suceder. No hay evidencia, yo no encontré, me puse a estudiar todo eso, yo no encontré evidencias en la historia de que se dijera que lo que San José soñara se iba a cumplir. Yo no encontré nada de eso en la historia, nada. Hay sueños que se llaman premonitorios, sueños que las personas tienen y dicen, soñé esto y se cumplió. Esto yo lo soñé y sucedió. Son los sueños premonitorios, pero esos sueños premonitorios pueden ser una gracia de Dios, pero también puede venir del enemigo. Se tiene que hacer un discernimiento para ver de dónde vienen esos sueños premonitorios, pero estos no son sueños premonitorios. San José no se caracteriza por tener sueños premonitorios. San José no le habló 2 veces el Señor a través de los ángeles, durante el sueño, a través de los ángeles, cuando le avisa que tienen que salir huyendo. Bueno, primero cuando son 3 veces, porque primero es cuando está aquí el pasaje que hoy escuchamos, José recibe a María, lo que tiene en su vientre viene del Espíritu Santo, le explica. Segunda vez, cuando levántate y vete de Belén, porque van a tratar de matar al niño, y salen huyendo la Sagrada Familia. Y después allá en Egipto, que es donde se fueron a refugiar, el Señor le vuelve a hablar y le dice, ya murieron, a través de sus ángeles, ya murieron los que querían matar al niño, regresa ya a ir al pueblo, a Palestina, otra vez regresar a este lugar. Y regresan, pero ya no se quiso ir José a Belén, sino que se fue a Nazaret. Y
y allí es donde Jesús va a crecer, en la casa donde donde pertenecía María, allí en Nazaret. Entonces, yo dije, bueno, si es una devoción, debe ser una devoción muy nueva, porque no hay nada en la historia de la iglesia acerca de una devoción que Jesús estuviera dormido. Yo no encontré ninguna base histórica de la iglesia, yo no lo encontré. Aparte de que dije yo, pensé, no, San José está en el cielo, y en el cielo no se duerme la gente. En el cielo, ¿por qué Dios no permitió que las personas que llegaran al cielo durmieran? Porque si duermes dejarías de disfrutar. Si duermes se desconectan, así como se ven ustedes ahorita desconectados. Si se duermen se desconectan. Entonces, en el cielo Dios ni siquiera va a dar la oportunidad de que nosotros dejemos de gozar. Entonces Él va a ser la fuerza de nuestro cuerpo, Él va a ser nuestra luz, Él va a ser todo. Una felicidad sin sentir la necesidad de dormir, sino seguir disfrutando eternamente como Dios. Dios disfruta, Dios es feliz eternamente. Y eso es lo que Él ha preparado para nosotros. Por eso nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces en el cielo San José no duerme. ¿Cómo va a soñar? Dije yo, ¿cómo le irá a hacer si ya en el cielo ya no duerme, ya no está durmiendo? Pero como empezó esto, empezaron a pedirlo algunas personas, empezaron a buscar la imagen de San José dormido, pues entonces empezaron a hacer, y ya se están vendiendo por muchos lugares, imágenes de San José dormido en vez de San José trabajador. José, el que trabajó para la gloria de Dios, el que trabajó para alimentar a Jesús. Qué diferente, dije yo, me gusta más este José que trabaja, no José que se duerme, ¿verdad? Porque entonces dije yo, bueno, si esto fuera así, pues yo le diría a José, hazme un lugarcito y nos dormimos juntos, ¿no? Al cabo se va a cumplir lo que quiero, pues bueno, entonces dame un lugarcito y ya que me despierte, pues ya, ¿verdad? Me lo puede mandar por Amazon o algo así, el milagrito. No, yo no le entendí yo a eso, y no encontré razones históricas, no entendí con este señor que lo llevaba, y lo llevaba con mucha, como con mucha certeza él, ¿verdad? Pero pues yo busqué por todos lados y yo no encontré nada de eso. Pero bueno, vamos a regresar al texto que nos ofrece hoy la palabra de Dios. María, dice la palabra de Dios que María no sabía que era la elegida. Fíjense qué curioso, María no sabía que era la elegida. Es la única sin pecado original. Es la única siempre pura, siempre limpia, siempre santa. Y ella no sabía que era la elegida para ser la madre de Dios. Hay una tradición que dice que ella le pedía a Dios que le concediera la gracia de ser la sirvienta de la que él fuera a escoger como madre del Mesías. Es lo que ella pedía, ser la sirvienta para poder estar cerca del Mesías, ser la sirvienta de la familia donde iba a nacer el Mesías. Verdaderamente ella no sabía que iba a ser la madre de Dios por la humildad que tenía. La humildad, ella nunca ni se imaginó, ni siquiera se atrevió a pedir tan grandísima dignidad. En el pueblo de Israel, todas las mujeres querían tener muchos hijos para ver si le atinaban a que uno fuera el Mesías. Entonces tenían muchos hijos para ver si le atinaban. María es la primera mujer que va a ofrecerse en castidad a Dios. Es la primera que se va a ofrecer en castidad, renunciando a esa posibilidad de ser la madre de Dios, porque ella no sentía que fuese digna, porque nadie de todos modos es. Entonces ella lo que pedía era ser la que sirviera a la que fuera escogida por madre del Mesías. La humildad hizo que ni siquiera se imaginara ella que ella era la escogida por Dios. Cuando viene el ángel Gabriel y le dice que esos son los planes de Dios, pero ella es libre
igual que fue libre Eva, pero Eva utilizó mal su libertad y nos llevó al pecado. María también es libre y tiene que hacer uso de su libertad y de su voluntad. Y entonces el ángel le pregunta si acepta que se realice en ella los planes de Dios. Ella se asombra porque no es lo que esperaba ella, por eso se asombra, no es lo que esperaba. Y le dice como ella tenía este pacto y por eso también se va a casar con José, porque José también tiene pacto de castidad. ¿Cómo sabemos? Porque en aquel tiempo, cuando el hombre se dejaba el cabello largo, se le llamaba nazareo, no nazareno, nazareo. Y el nazareo significa que ese hombre había hecho una promesa de vivir en castidad, una promesa a Dios. Esa promesa podía ser por un tiempo, por algún lapso de tiempo, algunos años, o podía serlo toda la vida. Eso era entre Dios y la persona. Entonces el hombre se dejaba el cabello largo y cuando una mujer veía a un hombre con cabello largo, sabía, este tiene un pacto con Dios, ahí ni te acerques. Tiene un pacto con Dios, ahí ni te acerques porque irías contra la voluntad de Dios. Entonces, María tiene un pacto con Dios de castidad, José tiene un pacto con Dios de castidad. Por eso resultó tan difícil el embarazo de la Santísima Virgen. Entonces, el arcángel San Gabriel es la que le expone primero a la Santísima Virgen. Y luego le va a exponer a San José, claro, pero San Gabriel le va a exponer a José para que no dudara, para que no estuviera dudando, esa incertidumbre que él tenía. Entonces, San José pues ya había pensado en dejarla en secreto para que no la acusaran a ella, sino a él. La engañó para que lo acusaran a él y no a ella. No era algo fácil de entender esto. ¿Qué más hacía el pobre José? El pobre José entendía las leyes naturales y sabía cómo venía al mundo un hijo. Y ahí estaba el vientre abultado de María y él no había sido, pero la santidad de María se seguía reflejando intacta. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo va a entender? Era imposible que entendiera a José. Era imposible, esto lo superaba totalmente a José. Y María no se lo podía decir a él. ¿Por qué? Pues porque esto no es algo sencillo de entender. No es algo que ya hubiera pasado antes. Era la primera vez y única vez que va a suceder. Ya no va a volver a suceder ese misterio, ese milagro. Y así se va a manifestar la santidad de los dos. La santidad de los dos a través del silencio. Va a brillar la santidad de los dos a través del silencio. Pobre José, ¿verdad? Porque ella no hablaba, ella no le explicaba, pero tampoco el cielo. Pero José hasta ahorita no estaba acostumbrado a que el cielo le hablara. Esto comenzó a suceder. Esto no es algo que José entendiera, es algo que va a empezar a suceder. Pobre José, porque ni el cielo le hablaba, ni la Virgen le decía nada, pero él estaba viendo la evidencia, estaba abultado el vientre de María. Y José guardó silencio, esperando él, sin saber qué pensar, negándose a pensar lo que sería lógico deducir, negándose, porque repito, la santidad de María se le seguía notando, pero también estaba el vientre abultado de María. Hasta que José estaba a punto de marcharse, vaya así para echarse la culpa a él, no fuera María, porque si él la hubiera acusado, él hubiera dicho, ella está embarazada, es mi esposa, estamos desposados, pero no es mi hijo el que va a tener. La matan a pedradas, eso es lo que decía la ley, la matarían a pedradas. María todo esto lo va a soportar. Todo esto lo va a soportar y lo va a soportar en silencio. Soporta la crisis de José en silencio.
La crisis, esto también es bien importante de aprender. Hay personas que entran en crisis y a veces necesitan ayuda, a veces no necesitan ayuda. Y tenemos que aprender a dejarlos luchar. ¿Sí? Cuando una mamá tiene su hijo y le soluciona todos los problemas, cualquier cosa, el niño no se puede subir a un escalón y la mamá llega y lo sube, el niño no se puede sentar, la mamá llega y lo sienta, el niño no puede, el niño se va a acostumbrar a que le solucionen todo. Tienen que dejarlo a que le haga la lucha, tienen que dejarlo a que le haga la lucha, si no le hace la lucha no va a salir adelante. Tony Meléndez, ese ya ahorita es un señor, ¿verdad? Él nace sin brazos y pues todo dependía de todos los que le rodeaban, hasta que su papá le dijo, tienes que echarle ganas, tienes que buscar la manera de salir adelante, tienes que hacer algo. Y Tony Meléndez se puso a buscar qué podía hacer, y encontró que podía tocar guitarra con los pies, y empezó a tocar guitarra con los pies, y lo llevaron a que tocara guitarra delante de San Juan Pablo II, y San Juan Pablo II se levanta donde estaba, brinca hasta donde está él y le da un abrazo y lo envía para que fuera misionero. Enséñale al mundo que no se deben rendir a pesar de las limitaciones que tengan. Y de ahí agarró pues mucha fama Tony Meléndez, pero contó, no es una guitarra, es una guitarra a su forma normal, pero él adaptó todas las cuerdas y la afinación de las cuerdas para que pudiera tocar con los pies, y tocaba guitarra con los pies, comía con los pies, pudo ser, se pueden hacer muchas cosas a través de eso, si la persona le echa ganas. Cuando la mamá le soluciona todo a los hijos, pues los hijos no aprenden a buscar la manera de solucionar problemas. El problema mayor es cuando se muera la mamá. ¿Ahora qué va a hacer el hijo? ¿Ahora qué va a hacer el hijo? Y eso se ve mucho aquí en México, ya ven, y se refleja mucho en las películas de Pedro Infante, no con la mamá, sino con la abuela. Si el día que se muere la abuela, él se tenía que morir porque él no sabía hacer nada sin su abuela. No podía solucionar problemas, no podía hacer absolutamente nada. Él dependía todo de su abuela, porque su abuela era la que tomaba las decisiones y su abuela era la que solucionaba los problemas. Tenemos que dejar, aquí María dejó a José. ¿Qué podía hacer ella? No podía hacer nada. No podía hacer nada y guardó silencio. Le ha de haber dolido en la crisis en la que estaba José, pero ella no podía hablar de los planes de Dios porque era demasiado alto lo que estaba sucediendo. Era demasiado para cualquier persona en el mundo. Y ahí está ella, bien, soportó en silencio esa crisis, y esa crisis también era de acusación hacia ella. De alguna manera era de acusación hacia ella, aunque no estaba San José con la certeza, pero ahí está la Virgen soportando el silencio de José, soportando el silencio de Dios. ¿Por qué no le dice nada a José? ¿Por qué no le avisa? Lo ve a él sufriendo, pero María no le exige, ni a José le exige fidelidad, no le exige confianza, no le exige a José y no le exige a Dios. Se abandona en lo que Dios quiera hacer y permitir. Ella nunca intentó controlar a Dios, ni tampoco intentó controlar a José. Qué importante enseñanza esta. Ahora también soportó la Virgen las críticas del pueblo, del pueblo donde ella vivía, donde estaba en ese tiempo ella. ¿Por qué? Pues porque ya ven cómo son las mujeres, ¿verdad? Cuando se le empieza a notar el vientre, empiezan a sacar cuentas. Estas mujeres, ¿verdad? ¿Cuánto? A ver si estos llevan tanto tiempo de casados y el vientre tiene más o menos mira la María, ¿se imaginan? Híjole, y esa crítica fue dirigida a la más santa de las criaturas. Por eso no deberíamos de criticar nosotros nada ni nadie, porque no sabemos qué lugar ocupan las personas en el plan de Dios. Por eso no deberíamos nosotros de criticar.
Por eso es tan grande. Qué grande es el silencio ante lo que parece ser, pero puede no ser. Aunque parezca lógica la deducción allí, no necesariamente es, no todo es lo que parece. Hay cosas buenas que parecen malas y hay cosas malas que parecen buenas. Por eso no debemos de emitir nosotros el juicio. Hay que guardar silencio. El silencio de José por eso va a ser muy meritorio, porque no acusó a María. Pero no entendía qué había pasado, no entendía, no se fue porque dijo, esta se metió con alguien más, no, se va porque no entiende, le sobrepasa el misterio que Dios estaba permitiendo y al que lo había llamado a él. Así de que cuando San José llega al cielo, sin ningún problema en el juicio, pero cuando las mujeres que contaron los meses y los días en los que nació Jesús y cuánto tiempo y a ver si habían pasado cosas, esas sí tuvieron problemas en el juicio. Esas sí tuvieron problemas en su juicio particular. Por eso hay más grandeza en nosotros descubrir y trabajar nuestros pecados que descubrir los pecados de los que nos rodean. ¿De qué nos sirve descubrir los pecados de los que nos rodean? Pues tal vez nada más para tener prudencia y cuidarnos y nada más. No es para ninguna otra cosa, no es para sentirnos mejores que los demás, simplemente es para tener un poco de prudencia. José, pues pobrecillo, repito, ahí estaba la evidencia que le gritaba, pero también la santidad de María, y no volteó, no levantó la mano contra la Santísima Virgen. Y no me refiero a que le hubieran golpeado, sino que, repito, si él la hubiera acusado, la hubieran matado a pedradas. Y ella era la escogida por Dios, la ungida para una misión, la misión más grande que puede tener una criatura. Y solamente existe un Dios y todos los demás somos criaturas, es decir, fuimos creados. Pues la Santísima Virgen es la que tiene el lugar más grande en el plan de Dios, el lugar más grande de la creación. Qué grande es entonces San José, porque supo soportar en silencio. No entendía, pero no abrió la boca, no dedujo, no se entregó a todo eso, pero la evidencia allí estaba y no pudo, no había manera de que él se diera una idea de qué es lo que había pasado. Nosotros, en cambio, cualquier pequeña desilusión derrumba todo lo que nosotros construimos como un castillo de arena, como la santidad que nosotros quisimos reflejar al mundo. Un solo problema hace que todo se derrumbe, que se vea lo falso que es, porque empieza a salirnos lo que verdaderamente nosotros somos. Es el ejemplo que hemos puesto tantas veces. Si ponemos un tambo lleno y bien sellado, pero lleno de agua de drenaje, y otro tambo lleno de una esencia de rosas, si golpeamos los dos tambos hasta que se rompan, ¿qué va a salir? Lo que tienen dentro. Lo que tienen dentro. Si le pegas al que tiene agua de drenaje, va a salir la pestilencia del agua de drenaje. Y si golpeas hasta que se rompa el que tiene la esencia de rosas, pues va a salir el aroma a rosas. Por eso cuando a nosotros nos hacen algo mal, tenemos que estar atentos. ¿Qué sale de nosotros? No para derrumbarnos, no para desanimarnos, para saber qué tenemos que trabajar en nosotros. ¿Qué tenemos que trabajar? Hay que saber guardar silencio hasta para con nosotros mismos. Saber guardar silencio, pero trabajar. Como San José. San José se levanta e inmediatamente pone en práctica lo que Dios le pidió a través del ángel. Así San José lo vemos aquí, que no se derrumba, porque debió golpear el enemigo mucho a San José con la desilusión, con el yo pensaba que, ¿verdad? Que eso nos ataca a todos, ya sea porque alguien se equivoca, uy, míralo, tan bonito que se veía, uy, ya salió el cobre, uy, ahora sí ya se vio lo que es verdaderamente, a veces sobre los demás y a veces de nosotros.
¿Cómo es posible que yo haya hecho esto? Y a veces la gente se desanima, se acaba, ¿verdad? Porque piensan que hay pecados que ya habían superado y como que de repente regresan y se desaniman. No, si el Señor te muestra, si el Señor permite, es para que tú sepas qué es lo que tienes que trabajar. Nosotros, si no hacemos esto, pues entonces vamos a caer en graves problemas. Por ejemplo, Sansón, cuando a Sansón atacan a la esposa de Sansón, Sansón se enoja mucho, estaba muy enojado con los filisteos. ¿Y qué es lo que hizo? Agarró unos zorras, pues quién sabe qué tanto serían, agarró unos, les puso una vara con encendida, con fuego, le puso algo de aceite, no recuerdo qué les puso, y luego las aventó a los viñedos, y pues las zorras corrían porque traían el fuego atrás, así de que corrieron por todo. ¿Quién iba a detener ese fuego? ¿Quién podía detener ese fuego? Ya nadie lo pudo detener. Se quemaron olivares, se quemaron los viñedos, se quemó todo, los sembrados, todo se quemó porque las zorras buscaban el refugio hasta que todo esto ya quemado y todo se acabó. A veces nosotros hacemos lo de Sansón. Empezamos a hablar, aventamos fuego sobre la vida de aquella persona y es un fuego que ya no vamos a poder detener. Aunque aquella persona viniera y nos pidiera perdón, nos explique y entendamos, es que yo pensé, ya no puedes detener ese fuego que aventaste, ya no lo puedes detener, ya no lo puedes detener. Entonces, esto a nosotros también nos puede pasar, podemos provocar esto en la vida de otra persona, un incendio que ni siquiera nosotros que lo iniciamos lo pudiéramos ahora detener, ¿sí? Y aunque el mundo no sepa quién inició el incendio, tu ángel de la guarda sí, y Dios también, y no hace falta más. No hace falta que nadie se haya dado cuenta, basta con que Dios lo haya visto y tu ángel de la guarda. Simplemente con esos dos testigos es suficiente para que tengamos que dar cuentas de lo que nosotros hicimos el día del juicio. Por eso hay que saber guardar silencio. El ser humano fue creado para el silencio. Nosotros necesitamos silencio. Ahorita las redes sociales nos están quitando el tiempo del silencio. En el silencio y el descanso se recupera nuestra mente, nuestro cuerpo, pero no estamos dejando los espacios de silencio y de descanso. Este mundo nos tiene acelerados. Lo que vemos en las redes sociales acelera nuestra mente y después la gente se cuesta y está la mente volando de una a otra, de una idea para otra, al estilo de lo que vio en el TikTok, un tema, otro tema, nada que tenga orden, nada. Entonces la pobre mente queda saturada y sin el tiempo para recuperarse, porque en nuestra mente tiene sus horarios para revisar lo que nosotros vimos, las experiencias, quitar lo que no sirve y guardar lo que es importante. Pero no le hemos dado ese tiempo, así de que tenemos por eso un desorden en nuestra mente. Tenemos que regresar al silencio. Buscarlo personalmente, momentos en el que simplemente callarnos, simplemente guardar silencio más ante aquello que no entendemos de las demás personas, lo que no nos consta. Parece porque lo estamos viendo, pero no nos consta. Hay cosas que no nos consta. ¿Esa era la intención de la persona? Tal vez sí, tal vez no nos consta. Nosotros no podemos ver el corazón, no podemos ver qué deciden las demás personas ni por qué lo deciden. Así de que por eso tenemos que aprender a guardar silencio. Un silencio ciertamente que no sea para evitar que el silencio se haga cómplice de pecado, es si eso que está sucediendo hace que alguien corra peligro, ya no puedes guardar silencio. El silencio sería contradictorio. Si está alguien en peligro, tienes que hablar.
Tienes que hablar y tienes que buscar la manera sin violencias, buscar tal vez a la persona indicada para que pueda mediar o para que pueda hablar, para que pueda decir, pero no emitiendo un juicio nosotros personal. Si hay alguien que está en peligro, será una falta de caridad dejarlo en peligro. Pero si no hay peligros y no te consta, no le busques ni le des vuelta, ni quieras entender la vida de los demás. Ni siquiera entendemos nuestra propia vida. ¿Qué vamos a andar entendiendo la vida de los demás? No vamos a poder entender nada. Pidamos hoy a San José que interceda por nosotros para que ya no hablemos de lo malo, del mal que hemos visto o que nos parece ver en otras personas, que no estemos hablando de lo que está mal en la vida de los que nos rodean, que no estemos emitiendo estos juicios, aunque parezca que nosotros lo hemos visto. Aunque parezca que nosotros lo hemos visto, puede ser que lo que vimos no tenga la intención que nosotros le estamos dando. Por eso es tan importante el silencio, no emitir juicios baratos, prontos, sin pensar. Tenemos que aprender a guardar silencio y a asimilar lo que se pueda asimilar. Lo demás, pues que Dios se encargue, ponerlo en sus manos. Él puede mandar a alguien a hacernos entender de 1000 maneras lo que Él quiere que entendamos y hasta donde nos es posible a nosotros entender. Entonces, pues pidámosle al Señor nos conceda este silencio, regresar al silencio de María y de José, que podamos tener esos momentos de silencio donde Él pueda obrar en nosotros y pueda guiarnos en los momentos más difíciles de nuestra vida. Le pedimos a Dios Padre las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.